Bueno, entonces ahora analicemos el último ejercicio. Como siempre, eliminemos lo que no es relevante. Aquí, a ver, Aquí creería yo que hay un error al multiplicar. Siempre y cuando ninguno de los números sea igual a cero. En caso contrario, indicar con un mensaje que la operación no es posible realizarla y volver al menú principal. Creería yo que se deben referir es a la división, que no está definida por cero, pero la multiplicación no tiene problema. No puede multiplicar por cero sin ningún problema. Entonces vamos a suponer que es eso y vamos a hacer que es la división la que tiene esa restricción. Y bueno, aquí 5, 6. Esta es aquí una restricción y la segunda restricción. Listo, entonces compañero, vea, yo no tiene problema. Se presenta un menú. Bueno, esto eliminemos lo que es del anterior. Entonces eso es un menú. Repetir hasta que la opción se iguala a 6. Eso es aquí. Es la opción 1. Entonces debe ser un mensaje de bienvenido a su programa. Por lo que selecciona la opción 1 para leer los números. Entonces lee 1. Y le debe mostrar las imágenes para las imágenes o los mensajes para que los dos números enteros positivos comenten. Los números que son positivos. Miren que aquí está diciendo volver al principal. Es decir, que cada vez que se coja alguna opción hay que volver al menú principal. O sea que si aquí se leyeron los dos números, hay que volver al menú principal y siempre hay que tenerlo. Entonces, cada vez que se escoja algo, hay que volver al menú principal, a menos que sea el 6, no, porque el 6 ya termina. O sea, digitan 1 y regresan, digitan 2 y regresan, 3 y regresa, 4 y regresa, 5 y regresa. Ok. Entonces, miren que aquí cobra relevancia advertencia. No se garantizará que el usuario haya ingresado los dos números antes de poder dar cualquier operación. Es decir, que por ejemplo, si en la variable las variables son num1 y num2 que se escogen en el primer paso, entonces para las opciones 2, 3, 4 y 5 hay que evaluar hay que evaluar por ejemplo, podríamos en este primer punto decir, no puedo evaluar, bueno, sí, evaluar que sean diferentes de -1. ¿Qué quiere decir eso? Miren, al iniciar el programa, num1 lo asigno con -1 y num2 le asigno -1. Entonces, si alguien, por ejemplo, le va a digitar de una vez, se evalúa. Evaluar que los que num1 y num2 sean diferentes de -1, ¿cierto? Porque inician con -1 y acá se deben capturar, son números positivos. Entonces, si la persona aquí de primero, num1 y num2, va a ser -1, eso se evalúa. Y si son -1 y cualquiera, bueno, podría ser solamente con evaluar 1. Si es negativo, significa que no han entrado la primera opción. Aquí no se han leído los números. Y con eso se controla. Eso hay que hacerlo en todos estos 5. Eso es lo que quiere decir, es que se hayan leído antes de operar. Y eso se hace con un sí y evaluando que si no un 1 o un 2 o ambos. Podría hacerse simplemente con 1. Que sea diferente de -1. Listo. A ver qué otra distinción. Que no se puede dar un resultado sin la realización de una operación. Esto que me da a entender que si se presionó, por ejemplo, ya el 2, se suman y se debe mostrar el resultado de la operación. Eso es lo que entiendo de allí. Porque acá arriba no lo dicen, en ninguna parte dicen que se vaya mostrando el resultado, pero acá sí lo dicen. Se debe garantizar que no se puede escribir un resultado sin la realización de una operación. Entonces aquí mostrar resultado de cada operación. Entonces ya los leímos, digitamos por ejemplo 2
Entonces simplemente se suma y se muestra el resultado. En el 3, ¿qué hay que tener? Si digitan la opción que el primer número sea mayor. Ya eso lo saben usar ustedes, pero hay que evaluar que sea mayor que en un 2 para poder hacer la resta. En caso contrario, mensaje. Entonces, disminuyendo mayor que sustraendo. Es decir, que el primero sea más grande que el segundo. Listo, para que la resta no dé negativo. Eso es lo que están diciendo. Cuando sean iguales, el ejercicio no lo dice. Por ejemplo, me dicen 4 y 4, la resta es perfectamente posible. 4 menos 4, 0. Pero aquí dicen, hacen esa restricción, pero sea mayor. Para nada evalúan el 0 y si no, no lo dicen, pues entonces listo. No tengamos en cuenta el 0, que la resta. Si en la opción 4, pues se multiplican y se muestran, no hay problema. Y 5, sí hay que tener en cuenta que bueno, aquí dice que los dos no sean igual a 0. Entonces, ojo con los ceros en la división. Eso también y se muestran. Entonces listo, no hay más nada que un menú con un repetir hasta que la opción o la variable que queramos sea igual a 6. Eso se va a repetir. Los números, bueno, podría ser simplemente un 1. Un 1 inicializarlo en -1 para poder saber si cambió de valor o no. Se leen los dos números que sean positivos, n1 y n2. Ojo con esto. Enteros positivos únicamente captura un número, hay que saber si es negativo. Y si es negativo, decirle, volver a capturar, decirle, mire, no, se necesita un número positivo, por favor, vuelvan a digitar y listo, hasta que sean positivos. No es más, leer los dos números y cada vez que volver al menú principal, sí, mostrando la información, mostrando el resultado. ¿Cierto? ¿Qué más? Para las opciones 2, 3 y 4, siempre hay que evaluar que sin un num1, vamos a dejarlo solamente en un 1, que en un 1 sea diferente de -1, porque eso nos indica que ya fue digitado, como lo hemos dicho. Mostrar el resultado de cada operación, si eso ya está arriba. Minuyendo, sustrayendo para la resta y ojo con las ceros en la división. Listo, no es más, compañeros. Básico, simplemente lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, codifíquenlo y para que todo quede bien. Listo, compañeros, entonces hasta aquí queda este video y ya hay que prepararnos, irnos preparando para la segunda fase, la tercera fase, perdón. Ojalá que esta segunda la logran terminar a tiempo, ya no les quedan prácticamente 2 días. Entonces, nos vemos.